Doctor Lastreto, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda usted? Enrique, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás de contento hoy, no? Estoy muy contento. Ganó vos. Claro, Cuadrado, Alassi, el doctor Lastreto, Muy bien. Sí, estamos- el Luchi estamos Ibáñez, contentos. están todos chochos. Todos chochos, está bien. Está todo volviendo a la normalidad. Está muy bien, está muy bien. Andy, Usted contaba recién, yo lo escuchaba atentamente, el tema de esta señora que si era una urgencia o no era una Sí. urgencia. Mire, Lagui, una persona con hipertensión y con vómitos Sí. es una urgencia aquí y en cualquier parte del Está. mundo. Es una urgencia. Después se verá que fue todo, pero lo primero que uno debe estar pensando que es una cuestión central, que es una cuestión a nivel cerebral. O sea, está hipertensa, está con vómitos incoercibles que no pueden detenerse. Claro. Esto es una urgencia. Que haya problemas, que es una urgencia. Sí, sí. Y es una urgencia y es lamentable que cuando pasa esto en un jubilado, en una persona mayor, parece que deja de ser una urgencia. Porque cuando es un paciente a lo mejor con recursos o con una obra social Claro, mejor, claro. a lo mejor ahí sí lo consideran una urgencia. Esto lo digo, no comprometo a nadie de esta mesa, lo digo yo personalmente, es parte de la pésima atención que se le da a los jubilados. Sí, sí, seguro. Pésima, pésima. A todo nivel, no solo en los traslados, en la atención, todo. Realmente se los considera descartables. Pobres abuelos. Es lamentable. Cuando uno tiene que acompañar a un viejo a hacerse atender, no, es realmente lamentable en la forma que se los atiende. La postergación en los turnos, como que si tuvieran, no sé, tiempo para solucionar los problemas. Claro. Pero es lamentable. Y realmente, mientras lo iba escuchando usted, me iba poniendo colorado de bronca por la indignación, porque uno vive casos cercanos siempre de este tipo, Claro. siempre tiene, o por un amigo, por un familiar, y uno ve que el PAMI sigue siendo una cosa sin solución. Más allá de que se diga de que algunas cosas han mejorado en los últimos tiempos, sigue siendo una obra social con enormes déficits y donde los pobres viejos se sienten realmente maltratados. Que no hay tantas quejas en este último tiempo, porque se han acostumbrado. Claro. No es porque hayan mejorado tanto. Naturalizamos se han el acostumbrado. desastre. Exactamente. Digamos, cuando uno empieza a ver demasiado repetidas estas cosas, pasan a ser cuestión del paisaje, es parte del paisaje. Y bueno, que a los viejos se los atienda mal. una estructura elefantiásica, ¿no? Sí. En cuanto a la dimensión y con un padrón que, no sé, deben envidiar algunos municipios o algunas ciudades del interior. Un padrón impresionante. Pero Vaquita, ser presidente del PAMI que es más importante que ser presidente de la República Oriental del Uruguay. Tiene más afiliado el PAMI que habitante Claro. de la República Oriental del Uruguay. Bueno, ¿qué tema trajo, doctor? Bueno, tengo que... Cambiar, sí, 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 Cambiar de bajar. onda. Cambia el chip, cambia el chip. Cambio el chip, me pongo de ginecólogo de nuevo. Mire, hay un reciente estudio muy interesante que se realiza en Estados Unidos, en el Instituto de Control de la Salud y en la Facultad de Medicina de Utah, sobre el dolor que presentan las mujeres en la zona pélvica, en la zona pelviana. Dice que un enorme porcentaje de mujeres en edad fértil, en la época reproductiva, entre los 18 y los 44 años, un enorme porcentaje de mujeres presenta dolores a nivel pélvico. Y llama la atención de que también no consultan a lo mejor por esto, o los médicos no investigan si sus pacientes realmente tienen este tipo de dolor. Fíjese, se hace un estudio en cerca de 500 mujeres y es publicado por una revista muy importante de alto impacto en medicina, que es el Human Reproduction. Ha sido publicado hace muy poquito. Se estudian a cerca de 500 mujeres que iban a ser intervenidas, a las cuales se le iba a realizar o una videolaparoscopía, o sea, una incisión abdominal mínima, o una laparoscopía, una incisión en la zona pélvica a cielo abierto, y se le hace una serie de cuestionarios respecto, pero iban a ser intervenidas por múltiples causas, porque tenían algún quiste, porque tenían infertilidad, porque se les iba a hacer una ligadura tubaria, era, digamos, como método de esterilización, como método anticonceptivo. Entonces se aprovechó en estas mujeres a preguntarle una serie de cosas. Se le preguntaron fundamentalmente sobre 17 tipos de dolor. Se hizo esta encuesta en cerca de 500 mujeres y se les preguntaba
si tenían diferentes tipos de dolores, Entre estos 17 tipos, los más importantes eran si tenían dolores durante la relación sexual, si tenían dolores cuando tenían la vejiga llena, cuando tenían deseos de orinar, o cuando orinaban, o en las deposiciones, en la eliminación de heces, si tenían dolores en determinadas posiciones durante la relación sexual, si tenían dolores cíclicos, o sea, en algún momento del ciclo, a mitad de ciclo, antes de menstruar, después de menstruar. Inclusive se preguntaba sobre dolores de tipo muscular, de tipo articular, e inclusive sobre dolores de cabeza, cefaleas, migrañas. 17 tipos de dolores que se le preguntaba a estas mujeres si tenían. Inclusive se les mostraba una imagen de una mujer de pie, un esquema de una mujer de pie, y ellas tenían que señalar qué parte les dolía. En estas mujeres que se realizaron, que contestaban sobre estas cuestiones, se vio que un 30% de las mujeres decían tener algún tipo de dolor, Pero un 60% de estas mujeres decían que tenían 6 o más tipos de dolor, que llamaba la atención porque uno en la consulta no lo ve frecuentemente a esto. 60% de estas mujeres estudiadas tenían 6 o más tipos de dolor. ¿Qué es lo que se vio cuando se buscó el resultado de lo que se había hecho quirúrgicamente? ¿Qué es lo que se vio en esa pelvis, en ese abdomen de estas mujeres, de estas cerca de 500 mujeres estudiadas? Un 40% de estas mujeres tenían endometriosis. La endometriosis es la aparición de tejido endometrial, el tejido que recubre la parte interna del útero en lugares anómalos, por fuera del útero, en el ovario, en el peritoneo, en la zona vesical, en la zona del recto. Bueno, esto es la endometriosis produce fundamentalmente 2 cuestiones: la esterilidad y el dolor. El 40% de estas mujeres estudiadas que tenían dolor, tenían endometriosis. Otro 30% tenían diferentes tipos de patología, quistes, algún tumor, un bulto en la pelvis, o algún fibromioma, algún leiomioma, los miomas, fibromas normalmente conocidos por la gente. El 30% tenía esta suma de cosas. Pero había otro 30% que no tenía nada. Que no tenía nada que podíamos ver, ¿no es cierto? Que se podía decir. No tenían endometriosis, no tenían tumores, no tenían quistes, no tenían congestión pelviana, no tenían varices pelvianas. No había nada, era una pelvis, un abdomen normal. ¿Cuáles son las conclusiones que se sacan con este estudio? Bueno, que por un lado las mujeres deben informarle a sus médicos de cabecera, a sus médicos ginecólogos, cualquier tipo de dolor que tengan. Porque hoy por hoy no se justifica que alguien esté padeciendo dolores con esta vieja historia de que te vas a acostumbrar a un analgésico o algo, porque seguramente algún tratamiento le vamos a encontrar. Sí. Alguna causa del dolor tiene que existir, aún en este 30% que no podemos diagnosticar fehacientemente de qué se trata. Y por otro lado, insta a los profesionales de la salud a que estimulen a sus pacientes a que comenten sobre esto. Esto a mí me hace acordar también mucho en las cuestiones relacionadas a lo sexual, a las cuestiones relacionadas al sexo. Las mujeres, si vos no les preguntás, es difícil que hablen. Tiene que ser muy, muy importante el problema para que comenten con el ginecólogo. El ginecólogo tiene que inducirlas, porque esto también es causa muchas veces de distintos tipos de dolor. Seguramente ese 30% de mujeres que no tenía dolor tenía algún otro tipo de sintomatología que podía estar ocasionando en forma orgánica o en forma psicológica estos tipos de dolores. O sea, me pareció interesante esto, que se estudiaron cerca de 500 mujeres, que se le iba a hacer una intervención quirúrgica por cualquier motivo, y se preguntó si tenían dolores. Y fíjese, la mayoría contestó que sí tenía dolores, muchas contestaron que tenían más de 6 tipos de dolores, que seguramente no lo habían consultado con su médico, y aparecieron una serie de cosas importantes: 40% endometriosis, 30% de otro tipo de patología y un 30% de aparentemente nada. Así que interesante. Gracias, Doc. Al contrario. Muy amable.